Buenos días, otra vez aquí en Bruselas para este canal de YouTube, aprovechando el evento gigantesco que hicimos de exposición del Valle de los Caídos como expresión de la cruz y las raíces cristianas de Europa. Ya hemos soltado varios vídeos en esta serie de grandes conversaciones con gente importante, gente que tiene cosas que aportar, que tiene una vida, una experiencia y que sobre todo tiene unas convicciones, porque aquí no traemos a gente que venga a repetir lo de siempre. Hoy tengo el honor, la alegría, el orgullo de que esté conmigo Fito Carreto, un hombre extraordinario. Ahora le vais a conocer, fotoperiodista, y que pues hace escasamente 2 años pues dio un nuevo paso adelante en su compromiso con España y con los españoles. Pero hoy le traemos aquí porque es el autor de las fotografías, de la práctica totalidad de las fotografías que están en esa exposición del Valle de los Caídos que tenemos en el Parlamento Europeo. ¿Qué tal, Fito? Pues muy bien, muchas gracias. Me has presentado de una manera demasiado importante, pero que te agradezco mucho que nos hayas invitado a venir al Parlamento para estar con vosotros, para un hito, para esa exposición del Valle de los Caídos. Y gracias por vuestra acogida y por tu acogida. Nada, hombre, como habéis visto por su acento, es de Bilbao. Fito es del puerto de Santa María, ¿no? Sí, soy gaditano del puerto de Santa María y del sur de España. Y además tuve el honor de hace escasamente ahora 2 semanas, cuando vosotros veáis este vídeo, pues quizá un par de semanas más, de estar en la boda de su hijo Alfonso y Sonsoles, que fue una boda extraordinaria y que nos tenemos que alegrar de todos los matrimonios, que la gente se case y que se case bien casado, y que duren mucho tiempo. Fito, toda la vida profesional tuya de fotoperiodista. Sí. Explícanos en qué consiste esto, cómo era tu vida, Bueno, yo soy una persona que desde pequeño le llamó la atención, ¿no? El cine, la televisión, las películas americanas y el periodismo gráfico. O sea, yo me formé en los jesuitas en el puerto de Santa María. Tengo ese espíritu, yo creo, un poco aventurero también de los jesuitas, ¿no? Que aunque sean estar en las periferias de los sitios, ¿no? De las ciudades o de los límites de la realidad. Y cuando yo veía televisión española en los años finales de los 60, principios de los 70, era una televisión española maravillosa, eso me pareció a mí, ¿no? O sea, los reportajes que yo veía de la Cuadra Salcedo, de la Sarmiento, de Diego Carcedo, esos viajes a la guerra o esos viajes a sitios donde lo veíamos en nuestros libros de texto pero no los podíamos visualizar, claro, me parecieron una maravilla y eso me llamó muchísimo la atención y esa vocación me llegó muy rápido. No, eres un aventajado porque viste que la imagen, lo visual era el futuro más que el texto, ¿no? Hemos pasado de una sociedad de texto a una sociedad de imágenes. Sí, fíjate, Jorge, que yo siempre, una imagen vale más que 1000 palabras, y yo entendí que no era exactamente así, porque yo me crié en un periódico, Diario de Cádiz, en un Grupo Yolí. Empecé con 23 años, o sea, en el año 84, 85, entré de prácticas, y enseguida me formé con compañeros periodistas maravillosos, ¿no? Fueron auténticos profesores, ¿no? Maestros del periodismo de aquella época. Y vi que muchas veces no una imagen era mejor que no. Me di cuenta que a veces no 1000 palabras, 100 palabras buenas acompañadas de una buena imagen, claro, es la clave del buen periodismo. Para entender la imagen, para darle el contexto. Claro. Me parece. Oye, y periodismo, fotoperiodismo político, cultural, deportivo, ¿qué has hecho? En un periódico de provincias, con el que me siento orgulloso de haber formado parte, de hecho es el periódico más antiguo de España, el Diario de Cádiz. Ese es el más antiguo, sí, creo que junto con Alerta, no me acuerdo, pero bueno, que haya seguido continuamente más de 160 años creo que lleva, es el Diario de Cádiz. Escribe ahí ahora un buen amigo nuestro, ¿no? Enrique García Máiquez, es una pieza clave del Grupo Yolí y del Diario de Cádiz, del Diario Sevilla, del Diario Jerez, ¿no? Y todas las cabeceras del grupo. Pues en el diario me formé siempre pensando que había que enseñarle a la gente la realidad, ¿no? De las situaciones que vivíamos, ¿no? En el sur y en la provincia de Cádiz.
Y al ser un periódico provincial, pues siempre las cosas locales, el municipio, las cosas de comer, el conocer el barrio, eso me interesó siempre, como fotoperiodista y como inquietud política. Es curioso, ¿no? ¿Y periodismo deportivo? ¿Hiciste foto? No. Me has preguntado... Siempre he alucinado con esos periodistas que consiguen la foto del tío que marca el gol, en el momento de la parada. Me hiciste una pregunta que yo la desvío un poco. Vamos a ver, nosotros en un periódico de provincias hacemos de todo. El periodismo gráfico, o sea, deportivo, cultural, político, reportaje de fin de semana. O sea, un fotógrafo de provincias hace de todo, que creo que también es la clave para intentar ser un poco mejor. Y ahora vamos a lo que nos ha traído aquí a Bruselas. Sí. Fotos del Valle de los Caídos. ¿Por qué el Valle de los Caídos? Vamos a ver, mi situación personal con el Valle de los Caídos, con Cuelgamuros, es desde muy temprana edad. Yo creo que es una familia normal del final de los 60, principios de los 70, con mis padres, mis hermanas. Si hacíamos un viaje cultural a Madrid, a la capital, visitábamos el Valle de los Caídos. O sea, era un lugar donde había que estar, ¿no? Con tus padres, en familia, y además a pasar el día. De hecho, yo de las primeras veces que fui a un hotel fui con mis padres a las Pedrerías del Valle de los Caídos, ¿eh? Y entonces para mí es como el patio de mi casa, ¿no? Y siempre he ido yendo por distintas situaciones en mi vida, personales. Luego conocí ya a mi mujer actual, fíjate, casualidad, ¿no? Bueno, de hecho fui a Madrid a verla, que estaba estudiando en Madrid, y yo digo, ¿para dónde llevo esta chica? Y me la llevo al Valle de los Caídos. Y le impresionó. Le impresionó. Y luego, pues, con mi trabajo, en los últimos años así un poco más conflictivo con el Valle, he recibido 2 o 3 encargos de mi periódico, de mi empresa. Ajá. Y estaba allí trabajando, haciendo fotos, ya no solo como visitante, sino como profesional. Debe ser un sitio espectacular para hacer fotos, ¿no? Yo, pues, vamos, yo no soy... hago fotos como se hace cualquier usuario, pero la luz que tiene, la profundidad del valle, ¿no? Es que tú entras por el valle y ya, una vez pasados los Juanelos, que son 4 columnas, que lo explicaba ayer muy bien Pablo Linares, que son del siglo XVII, te metes en un bosque inmenso, en una montaña de ensueño. Yo no soy ningún cursi, pero es algo impactante, ¿no? Antes de llegar empiezas ya a visualizar la cruz, que ya la has visto desde la carretera de La Coruña, ¿no? Sí, sí. Que ves ahí la cruz increíble, a 45 kilómetros, 40 kilómetros. Luego la pierdes de vista y por el bosque empiezas a visualizar la cruz, que es impresionante, ¿no? Y justo la luz que rodea la cruz todo el día, cada hora, cada minuto, cambia. Entonces es algo increíble para un fotógrafo, es espectacular. Sí. O sea, retratar la cruz que parece que está ahí quieta, como dice el lema de los cartujos, inmóvil, mientras el mundo da vueltas, pues ahí ocurre en el valle. Bueno, vamos a aprovechar para hacer un parón, porque hemos hecho muchos vídeos de entrevistas del valle y no hemos parado un segundo a explicar el Valle de los Caídos. Yo creo que muchos de los que seguís este canal de YouTube habéis estado en el Valle de los Caídos o habéis oído hablar del Valle de los Caídos, pero si me permitís, nada, 2 minutos. Primero, la confusión está del Valle de los Caídos y Cuelgamuros. Ahora sabéis que los sociatas, con el apoyo de todos menos Vox, aprobaron esa ley de memoria democrática en el 2022 que dice que está prohibido decir Valle de los Caídos. Por eso decimos mucho el Valle de los Caídos, porque si está prohibido, pues vamos a decirlo muchas veces. Y dice que se tiene que llamar ahora Valle de Cuelgamuros. Bueno, vamos a explicar esto. Cuelgamuros se ha llamado de toda la vida. Era la finca de Cuelgamuros, la finca originaria que llega hasta el Escorial. Hasta el Escorial, porque forma parte de un conjunto histórico, artístico, cultural. Es decir, se elige ese valle precisamente por su continuidad histórica con lo que es el monasterio del Escorial. Dicho esto, cuando se construye la basílica y todo el conjunto monumental que decimos, pues se rebautiza, entre comillas o sin comillas, como Valle de los Caídos, porque efectivamente ahí hay pues más de 30.000 personas, o los cuerpos de esas personas que combatieron en ambos bandos en la guerra civil, o que no combatieron y fueron asesinados en las sacas y en los paseillos
de la parte republicana. Y pronto se puede decir Valle de los Caídos y se puede decir Cuelgamuros. Tampoco, si alguien dice Cuelgamuros, no se convierte en un rojo peligroso, no, porque es Cuelgamuros y es el Valle de los Caídos. Entonces, lo más importante, tenéis que ir al Valle de los Caídos, es que es obligatorio. Hay que ir al Valle de los Caídos como hay que ir al Escorial, o hay que ir a la Catedral de León, o a la Catedral de Burgos, o al monasterio de Yuste, donde murió Carlos I de España y V de Alemania. Y como decía Fito, ahí hay una basílica católica, pero luego tenéis una hospedería donde podéis dormir, pasar una semana, unos días, bueno, a un precio impresionante. Razonable, y luego hay una abadía benedictina, un monasterio donde hay monjes benedictinos, y además tienen un colegio y una escolanía. Es decir, niños que cantan canto gregoriano. Y por eso nosotros hicimos este evento, porque el Valle de los Caídos no tiene ninguna significación política, son los rojillos los que le han dado la significación política. Tiene una significación de reconciliación, de unidad, de paz, y eso no es político, eso es nacional. Claro, y ese ámbito individual de la libertad, yo me siento un hombre libre. O sea, yo he trabajado en un periódico toda mi vida y además he convivido con compañeros de todas las ideologías. O sea, yo no voy a permitir, o sea, creo que tenemos que levantarnos un poco en ese sentido, se lo digo sobre todo a los jóvenes, somos gente libre, o sea, la forma de hablar no la voy a cambiar, mi cultura no la voy a cambiar, por eso hablamos del Valle de los Caídos, Cuelgamuros, es todo, perdona la expresión, un poco ridículo, ¿no? Cuando esta gente roza en el ridículo, ¿no? Con la nomenclatura de las cosas, pero la profundidad es otra, y con eso no van a poder. El Risco de la Nava, también le llaman el Risco de la Nava, porque justo la montañita, el risco, porque es una roca, es donde está, sobre la cual está sustentada esa cruz, que es la cruz más grande y más alta del mundo. Y añadir además, como decía Fito, es que entras en la finca del Valle de los Caídos y entras en un mundo de ensueño, por supuesto. Todo tipo de árboles, prima el pino, evidentemente en sus diversas variedades, pero yo no soy un experto, pero hay todo tipo, abedules, fresno, encina, es una maravilla. Mira, la última vez que fui, Jorge, si me permites, sí, claro. O sea, la última vez que estuve allí haciendo fotos de las últimas que hice para otra historia, que se han expuesto un par de ellas, vi el domingo un montón de familias hispanoamericanas, de verdad. O sea, vi como, no sé, 40, 50 familias paseando. Me preguntaban, ¿no hay columpios aquí? Digo, no, lo han quitado. Lo han quitado. O sea, esto me parece una locura. A ver, muchas familias hispanoamericanas que desde Madrid han ido allí a visitar el valle como algo increíble. O sea, me preguntaban a mí, me veían con la cámara, ¿y esto por qué está dejado? ¿Por qué no funciona el funicular? Digo, mire usted, porque lo han prohibido. O sea, entonces esta gente no entendía nada. Estaban allí, los niños jugando, estaban encantados con el monumento, con el bosque, impresionante. Sin duda. La gente normal. El paseíto del Vía Crucis, que es un Vía Crucis de 2 horas y media, 3 horas. Preparado, Hay que estar en forma. Para hacerlo. Hay que estar en forma, en forma. Bueno, dicho esto, el periodismo. Nosotros, ya sabes que nosotros en Vox, tenemos una relación tensa con el periodismo. Sí. Una relación tensa. Y yo lo paso mal cuando... Yo tengo 50, tú tienes alguno más, no muchos más. 61 y medio. Y he visto cambios en el periodismo, pero tú has vivido el periodismo desde dentro. Sí. ¿Qué ha pasado con el periodismo desde esa televisión española que dices tú, que vivías en los años 60, 70, que ilusionaba, que emocionaba, que era como abrir un mundo, y ahora que uno pues abre la televisión y es que... Exacto, es que tú abres el telediario de la 1, de la 3, de la 4, de la 5, de la 6 y dicen todos exactamente lo mismo. Sí, es una consigna, es algo monotemático, solo es intentar convencer a la gente o comerle el coco de algo que no existe. Y es una versión del periodismo que yo creo que vivíamos en países o en naciones con poca democracia, o sea, eso se estudiaba, ¿no? Claro. Entonces, yo ve dónde está el silencio y diálogo, es una frase de una periodista norteamericana que yo la entendí, que la estudié, y que tú tienes que hacer como fotoperiodista, pues llevarlo. O sea, donde hay silencio, donde ocurre algo, tienes que ser muy imparcial y muy profesional y contar la realidad que estás viendo, no deformarla. Yo ahora veo una deformación para intentar convencer a la gente de algo que no es real, Jorge, no sé cómo. Entonces,
el periodismo de calle, el reportaje de calle, se está perdiendo, en mi opinión. Incluso faltan fotógrafos y periodistas en sitios conflictivos, ¿no? Sí. No solo en guerras en el mundo, sino en sitios conflictivos en España, donde ocurren cosas gravísimas y donde no ves periodistas, no interesa. Claro. Parece que aquello lo puede decir un partido, lo dice otro, y me parece que es lamentable y triste, que los periodistas estén ahora mismo en otra versión del periodismo que me recuerda, no sé, al telón de acero, lo digo en serio, o sea, un poco teledirigido por 4 personas. Sí, sin duda, sin duda. No, vamos, no es tu opinión, sino es que incluso a nivel televisión, que es que quizá lo que más ve la gente, en realidad son 3 grupos, tal, que se reparten diversas cadenas, pero son tres y deciden qué noticias son, qué es noticia y qué no. Eso nunca se ha decidido. Nosotros en el periódico nos reuníamos el día antes a ver y la noticia ocurre, no la telediriges, ¿no? Y yo tenía la sensación además de que el periodismo, yo no soy periodista, pero se trataba de contar cosas que suceden, ¿no? Reales, de contar cosas que suceden, de la vida cotidiana de la gente. Que por tanto la gente lo lee ávidamente, lo lee con ganas, porque le cuenta las cosas de su pueblo. Se sentían reflejadas. Claro. O sea, ocurría algo a un primo hermano, algún accidente, algún acto cultural donde tú conocías, donde tú admirabas a un escritor, a un escultor, y leías eso con muchísimas ganas. Ahora lees lo mismo. Es una especie como de el libro de Orwell, ¿no? Sí. Y ellos te dicen lo que tú tienes que pensar. Claro. Te ponen el foco para que tú prestes atención a eso, aunque esté a 800 kilómetros de España, ¿no? Estamos todos preocupados, o nos hacen estar preocupados por lo que sucede en tal sitio, pero sin embargo lo que está sucediendo... Los obreros de un barrio que a lo mejor antes dedicamos un reportaje de fin de semana, lo hemos abandonado. Claro. Esa gente está ahora mismo reclamando un poco de atención por parte del periodismo real, y los estamos dejando abandonados, en mi opinión. Hasta las esquelas eran una forma, ¿no? Perico ha fallecido. O sea, es que esas esquelas se leían y reportaba una publicidad fenomenal, de una manera muy maravillosa, ¿no? Un dinero que entraba de publicidad en un periódico, ¿no? Las esquelas, ¿no? Como la muerte hay que ocultarla, la muerte... También, el sufrimiento... Eso hay que ocultarlo, ¿no? Cuando una noticia, cuando una foto para mí o un vídeo no formaba a la persona, esa foto siempre la evitábamos, ¿no? Los periodistas formados, ¿no? Claro. O sea, yo nunca he hecho una foto que no me daba información. Si la podía evitar, la evitaba. Claro. Y ahora lo que hacemos, el periodismo ahora mismo que veo es un periodismo de salón, ¿no? Yeah. De salón. Cursi, ¿cómo te diría? Cobarde, o sea, no veo periodistas ahora mismo valientes, ¿no? Comprometido, ¿no? Se decía. La palabra comprometido lo cambia por valentía. Exacto. Me paso a veces de frenada. Compromiso, valentía. Oye, y entonces llega el momento de, ¿no? Pues eso, 40 años trabajando. 38. 38, eres de Lo esa dejé por una enfermedad que ya estoy mejor, que estoy curando, y me fui alejando del periódico ordenadamente, de mi cámara. De hecho, dejé la cámara, No podía cogerla, no podía... Claro. Era como no mi novia, mi mujer, antes que mi novia, luego mi mujer. Mi cámara, pero he vuelto otra vez a retomarla. Muy bien. Y entonces cuando uno llega a ese momento de la vida en que se puede retirar, disfrutar de tus 2 hijos, de cómo crecen, de cómo se labran también un futuro, disfrutar un poco de tu mujer, porque supongo que trabajando de periodista la veías poco, a destiempo. A destiempo, horarios diferentes de trabajo de mi mujer y el mío, claro. Pero al final conectas, ¿no? Y haces que la vida familiar se integre, ¿no? No has tenido ningún trauma, de todas maneras, por trabajar mucho, ni nada. No solo ningún trauma, sino que el trauma es ahora que echo de menos ese trabajo. Ese es el trauma que tengo. Claro. Al revés. Y entonces das un paso adelante. Sí. Das un paso adelante y te presentas en las listas de Vox, en las elecciones municipales en el puerto de Santa María, en tu pueblo, en tu ciudad. Sí, exactamente. Es un proceso que al principio me lo comentan amigos, conocidos, ¿no? Cercanos a mi formación, mi forma de pensar. Alfonso, mi hijo, también, pero no tiene nada que ver mi hijo, ¿eh? Bueno, pero gente como tú también, que voy conociendo, claro. ¿no? Vamos hablando. Y lo que era para mí algo inexplicable y que nunca podría dar ese paso, pero lo que te explicaba antes con el periodismo, fotoperiodismo, de valorar y de cuidar tu ciudad, tu barrio, el municipio, para mí es muy importante, ¿no? Desde mi periodismo de provincias, digo, bueno, puedo enfocarlo ahora sin cámara a lo que yo doy importancia, que es al municipio, que es donde realmente ayudamos o no a las personas,
Ayudamos a los barrios, ayudamos a las empresas, intentamos ayudar a las empresas, al pequeño comercio, cuidar tu barrio, cuidar lo tuyo, ¿no? Que es el lema que utilizamos. Sí, entonces, eso me hace que pensar, porque yo en principio era no, y luego a mí me formaron en casa con el no se convierte en un sí rápido si alguien lo necesita. O sea, lo vi clarísimo, entonces dije que sí y me puse a ello sin tener mucha formación. Bueno, formación política sí, porque en mi casa hemos tenido unos libros muy buenos que leer. Y mi padre ha sido una persona que nos ha dado una libertad absoluta a mis hermanas y a mí, pero sí tenía un bagaje cultural, político, claro, ¿no? Y ahí lo estoy intentando aplicar en mi ciudad. Y además qué bonito y qué ideal es que los candidatos de Vox o de cualquier partido, ¿Sí? Pero que sean del pueblo, que amen a su pueblo. Claro. Que lo conozcan, que no, porque tú vas por la calle y hombre, de los 90.000 que vivís en el puerto, quizá no te sabes el nombre de todos, pero te sabes el nombre de muchos miles. Yo tenía esa ilusión. Algunas personas, como mi hijo Alfonso, me decían, no, a ti no te conoce nadie, tienes que partir de esa base. Digo, no, perdona, pero entiendo que seas conmigo así, para que me ponga las pilas, pero realmente yo he ido a los sitios sin mi cámara y la gente me ha reconocido. Claro. Y creo que incluso me han respetado. Porque tenía un bagaje, un trabajo anterior. Los barrios bien, los barrios mal, los bien, los regulares y los mal, efectivamente. Las necesidades de la gente. Tú fíjate, Jorge, que en los últimos tiempos, los últimos 10 años, se siguen haciendo algunos periódicos de provincia. Oye, el redactor que no tiene mucho. Oye, que hay que hacer una foto que están pintando un paso de cebra o arreglando. Digo, eso no es noticia, tío. ¿Cómo? Digo, que eso va a dejar de ser. Si me lo va a encargar a mí, que tengo unos años, te diré que esa foto no la voy a hacer. Claro. Un paso de peatones no es noticia. Tendrá que pintar el tío el paso de peatón, ¿no? Tendrá que podar los árboles de los barrios. Claro. Bueno, digo, eso ya no va a ser noticia. La noticia es si no lo pintan. Claro. Si no se arreglan los barrios, si no ayudamos a la gente, eso es la noticia. Y eso es lo que intento aplicar yo en el modesto, político o concejal de pueblo, vamos. Claro. Es lo que intento hacer. Bueno, de pueblo. El puerto de Santa María es una de esas poblaciones, yo creo que ya desde hace muchos años, pero en los últimos 4 o 5 es acelerado, que está en el top 5 de las ciudades españolas, el lugar de veraneo, uno de los grandes lugares de veraneo de las clases acomodadas de Andalucía o de Sevilla y de Madrid, y se produce, que me decías tú ayer, que pasáis de 90.000 a 220.000 fácilmente. Yo digo concejal de pueblo porque creo que es una palabra bonita, una concejal de pueblo, ¿no? ¿Y cómo vivís esto en el puerto? El estar de moda, le pasa a muchos sitios, en Sanjenjo, en Galicia también, Comillas. Ya estuvo muy de moda, Jorge, el puerto de Santa María, en los finales de los 70, los 80. Yo diría que los 70, la verdad es que hay una urbanización que es Vista Hermosa, donde empiezan a veranear gente de Madrid, de Vascongadas, y es sevillanos también. Es un sitio donde yo creo que era una de las mejores urbanizaciones de España, entonces, junto con Las Arenas, en la realidad. Y eso crea un clima un poco de gente que aporta a la economía local muchísimo dinero, ¿no? A los restaurantes nuevos, a la hostelería, los jardineros, gente y eso fue creciendo, y en mi opinión, en los 90, finales de los 90, se pierde un poco, ¿no? O sea, es que intentar el turismo de calidad creo que es importante, y es que yo creo que es lo mejor. ¿Qué significa el turismo de calidad? No que solo venga gente con mucho dinero, pero que venga gente de turismo nacional, gente que venga no solo a la playa, que está muy bien, pero que pueda visitar monumentos, que no moleste al vecino de al lado. A eso lo llamo yo turismo de calidad. Y eso ahora en el puerto, en mi opinión, se está perdiendo, y creo que se exceden en el turismo de jóvenes, en mi opinión, solo para beber, yo lo tengo que decir. Una sobresaturación. Sobresaturación, sí, de ese tipo de turismo, que creo que tenemos que volver a revertir esa situación. Aún así, el puerto es una ciudad maravillosa, que siempre estuvo de moda, y está de moda, pero cuidado, no vayamos a morir de éxito. Sí, pero además el puerto, Jerez, digamos, toda esa pequeña Sanlúcar, comarca, Jerez, Sanlúcar, el puerto, tiene muchas más cosas que los chiringuitos de la playa. Efectivamente, que está muy bien, y la cultura, el vino, claro, el mundo del toro, el mundo fenicio. Vamos a ver, en el puerto tenemos un enclave fenicio con la bodega más antigua de Europa, una sierra de San Cristóbal junto con un poblado de Doña Blanca, que hay unas excavaciones fenicias
donde nosotros hemos empezado desde el Grupo Municipal de Vox a impulsar otra vez porque lo tienen abandonado. Abandonado. O sea, perdona que no quiero entrar en política. El Grupo Popular, el que tiene absoluta en el puerto, cuéntanos, porque tiene al final... absolutamente abandonado ese proyecto maravilloso del profesor Diego Ruimata, que es arqueólogo, con el que yo me veo mucho, sigo aprendiendo con él. Ese es un proyecto maravilloso para una ciudad y una comarca que lo tienen otra vez abandonado. O sea, el vino, el mundo del toro, la costa, la playa, es un triángulo perfecto y espectacular, pero para que las tres patas funcionen, claro, no solo la playa. Claro, hay que... Sí, porque si no, la cosa, lo que decías tú, es cíclico, ¿no? Tuvo su momento, cae en los años 90, porque quizás estuvo más de moda entonces la Costa del Sol, Marbella y tal, luego Marbella ha venido hacia abajo, ahora Marbella se ha convertido en un lugar de delincuentes prácticamente, toda esa costa invadida por la morocomafia. Están volviendo a Sanlúcar y el puerto, Río Guadalete, Guadalquivir, por la presión magnífica de la Guardia Civil en Campo de Gibraltar y de aduanas, se está viendo y veo que está el perfil bajo, tenemos que, se lo digo a la gente que nos esté escuchando. Pues hay que estar atentos. Río Guadalete, Río Guadalquivir, está entrando ya mafias de la droga, poco a poco. Suben hasta Sevilla prácticamente, ¿no? Cuidado. Cuidado efectivamente, porque el delito llama al delito, y donde hay droga, inmigración ilegal, y de ahí a atentados contra nuestras chicas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Esto no es un invento que estemos algunos... Sí, alguna noticia ya ha salido, pero... Sí, pero que es una realidad. Pero el run de la gente, ¿no? Que es donde estás tú. Si me permite, Jorge, yo tengo una empatía absoluta. Yo he retratado los primeros cadáveres, chicos muertos en el estrecho de Gibraltar. Yo estaba allí. Yo he tenido que visitar un bosque de 1500 subsaharianos que no tenían que comer. O sea, que a mí no me van a contar ninguna milonga, ningún tipo que se acaba de inventar. O sea, esa empatía, con mi formación cristiana, mi formación política y mi formación profesional, esa empatía la tengo. O sea, yo no odio a nadie, es que me resulta tan gravísimo esa respuesta por parte de los mediocres. Yo he ayudado a la Guardia Civil a recoger cadáveres cuando me han permitido y me han dicho ayudando. O sea, he visto como, no sé, entonces me parece, ya entendí, Vox no existía, entendí que esa esclavitud de la gente, o sea, cómo venían como esclavos, con eso tenemos que terminar. O sea, y ayudarlos, yo creo que en origen, sin duda. Para que crezcan en su... en sus naciones. La hagan grande también, como nosotros queremos hacer. Esa barbaridad de ver a la gente morir, yo la he visto, la he retratado, la hemos documentado en el periódico. Entonces no me tiene que contar nadie nada, de verdad. Oye, por último ya, que no te quiero quitar más tiempo, y Andalucía, una tierra maravillosa, rica, con unas posibilidades. Tú mismo decías, en un trocito tan pequeñito como es el puerto de Santa María, todo lo que hay. Andalucía sufrió un terremoto político, que se dice, ¿no? En aquel diciembre de 2018, cuando de repente no se lo esperaban, y aparece Vox con 12 diputados, se echa al Partido Socialista del poder, pero uno tiene la sensación, cuando yo voy allá, de que tampoco ha cambiado mucho. ¿Cuál es tu impresión como andaluz? Mi impresión como andaluz es que aquello fue una gran alegría. Yo diría que gente cercana, amigos, y casi lloraba de la emoción de decir, no hemos quitado un yugo de 40 años de socialismo que terminó otra vez hablando de prostitución, de droga, de quitarle el dinero a los parados, o sea, un disparate. Entonces aquello fue una alegría tan maravillosa que al final la sensación que yo tengo y la gente que me rodea es que un poco se están haciendo lo mismo, una continuidad del PSOE dramático de aquellos años, y creo que por el esfuerzo, el intento que se hizo desde Vox, con Manolo Gavira a la cabeza, el grupo de los 12, ¿no?, que yo le llamaba, que fue una alegría. Están ahí luchando, y la impresión es que Juan Manuel Moreno y su gente están haciendo una continuidad de aquello, quizá con los errores de bulto, de no delinquir, pero la sociedad sigue un poco así. Y la sanidad pública en Andalucía está yendo a una situación, creo que parecida o peor de la que teníamos antes. Me parece importante. Yo lo de la sanidad no lo conozco, si quieres me cuentas un poco más antes de que pongamos fin, pero sí que cuando he ido pues a Sevilla las últimas veces,
a Jaén, Córdoba. Bueno, estuve en el Puerto hace un año, aunque fueran 3 días. Málaga, una sensación es eso, de que no ha cambiado nada, es decir, no hay nuevas industrias, al contrario, estamos viendo, ¿no?, las talas brutales de olivos y de árboles frutales. Vamos a ver, es lo mismo, es el bla 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 que estamos acostumbrados, que los socialistas nos contaban, ese bla 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 sigue siendo, o sea, no hay un contacto con la realidad, ¿no? Creo que el campo andaluz está sufriendo más. ¿Qué quiere decir que más? En mi opinión. Sí, sí. La sanidad está rozando ya que esté peor que antes. La industria, o sea, la industria real del obrero metalúrgico, no sé, yo soy un gran amante de Navantia, de astilleros españoles. Yo he tenido también mucha empatía con los obreros de donde he estado haciendo fotos de la lucha de trabajador de la metalurgia en Cádiz, ¿no? Eso se está perdiendo, o sea, no podemos vivir otra vez de las playas y de que Juanma Moreno me cuente 4 cositas, de 4 museos, es que de verdad yo creo que vamos hacia atrás, ¿no? La sensación, yo creo que estamos perdiendo calidad de vida, las carreteras que utilizamos son las mismas con más baches, o sea, la autopista Jerez-Sevilla, o sea, es que me parece que está impresentable. Te pongo un ejemplo, ¿no? Sí, lo de Sevilla es tremendo. De tocar, de algo palpable, ¿no? Lo de Sevilla es tremendo, que está muy bien hacer el metro en Sevilla, que era una reclamación vecinal, y está muy bien. Pero me has preguntado por Andalucía, pero claro que no, es decir, el atasco, pases a la hora que pases por la circunvalación de Sevilla. Esa foto la hacíamos los 80, 90, los fotógrafos de los periódicos regionales. Los atascos, o sea, es que estamos volviendo a lo mismo, Jorge, me parece impresionante. No construyen, no hacen nada. Pues nada, hay que construir. Claro. Hay que construir. Si me permite, la sensación que no es que esté de concejal, es ese dolor de estómago de si uno dice que voy a poner ahí una maceta en una esquina de un bloque de vivienda, si no la voy a poder poner, a mí me dolería el estómago, Jorge. Ya. Yo no sé si eso es normal. No, es que no se puede prometer lo que no puedes cumplir. Claro, entonces esa sensación la tengo todos los días presente como concejal de mi pueblo. De tu pueblo. Pues muchísimas gracias, Fito, de verdad. Seguimos desde Bruselas, una persona extraordinaria, muchos posiblemente no le conocéis, pero ahora ya le podéis buscar, y lo único que hay que pedirle es que ha dicho que ha vuelto a coger la cámara, pues que nos ilustre algún día y podamos ver alguna exposición. Bueno, expuse muchas veces exposición. Y muchas gracias por invitarme al evento del Valle de los Caídos, que ha sido para mí un hito histórico que hayáis conseguido, tú y todo el equipo que tenéis aquí en Vox Europa y Patrios, que me parece fundamental para lo que nos queda por delante. Muchas gracias, Jorge. Nos queda muchísimo por delante. Un abrazo a todos y ya sabéis, si os gusta, pues le dais ahí, os suscribís, lo reenviáis y vamos a hacer una buena comunidad aquí en esta red social de YouTube. Un abrazo muy fuerte.